Muy buenos días, mi nombre es Omar Alberto Hernández Blanco, soy estudiante del doctorado en Humanidades y Artes con mención en Ciencias de la Educación de la Universidad del Rosario en Argentina. A continuación me permito mostrarles la propuesta de investigación que estoy adelantando para la culminación de los estudios de doctorado. Como maestro de la escuela actual soy testigo de grandes fortalezas y limitaciones que tiene esta para la formación de verdaderos seres humanos. Sueño con una escuela que forme para la sana convivencia y la paz, que posibilite la proyección de críticas formas de pensar. Reconozco el valor de la organización de los tiempos, de los espacios, de todos los elementos pedagógicos del currículum y además del aporte de las fuentes tecnológicas y humanas que brindan a los estudiantes. Estoy de acuerdo con lo que afirma Zuleta 2010, cuando dice, abro comillas, que la formación actual no corresponde propiamente a lo que llamaban la formación de un ciudadano, es decir, un hombre que pueda intervenir de alguna manera e incidir conscientemente en el desarrollo de la sociedad en que vive. Eso es lo que llamarían un trabajador eficiente. Es por eso que estoy seguro de que la escuela actual debe pensarse desde la formación hacia la conciencia de los actos del ser humano. Por eso a continuación les presento una propuesta de investigación con un nuevo currículum comparado con el currículum actual para solucionar los inconvenientes que se han presentado de los currículos que están establecidos por los Ministerios de Educación Nacional. Si del estudio no va a resultar un espíritu mejor y un más sano raciocinio, prefiero que mi alumno pase la vida jugando a la pelota. Por lo menos su cuerpo ganará en agilidad. Montaigne. La nueva escuela. Me alejo de la idea que la buena educación es aquella que produce solo riquezas materiales y económicas. La buena educación, mi buena educación, concibe el sueño de una búsqueda profunda por las razones de mi existencia. Propone un bienestar en el ejercicio del respeto al otro y a su forma de pensar. Corresponde a una lucha por la no manipulación de los seres humanos y, en últimas, la educación, una educación crítica, libera a los seres humanos de las ataduras de un sistema que convocan a pensar que debemos conformarnos con un mundo desesperanzador. Como maestro de la escuela actual, soy testigo de grandes fortalezas y limitaciones que tiene esta para la formación de verdaderos seres humanos. Sueño con una escuela que forme para la sana convivencia y la paz, que posibilite la proyección de críticas formas de pensar y que no se base solamente en el influjo ideológico que nos brindan los medios de comunicación. Reconozco el valor de la organización de los tiempos, espacios y elementos pedagógicos. Además, del aporte que las fuentes tecnológicas y humanas brindan a los estudiantes. No obstante, disiento del mecanismo de la educación que propone formar solo empleados que realizan su labor basándose en una amalgama de instrucciones sin mediar los efectos que esta labor pueda tener en el mundo. Estoy de acuerdo con lo que afirma Zuleta cuando dice que la formación actual no corresponde propiamente a lo que los liberales llamaban la formación de un ciudadano, es decir, de un hombre que pueda intervenir de alguna manera e incidir conscientemente en el destino de la sociedad en que vive. En realidad, el tipo de persona que se forma es una tuerca que debe ajustar muy bien en alguna parte del engranaje productivo. Eso es lo que se llamaría un trabajador eficiente. Esta deformación puede llegar al extremo de 40 premios Nobel que colaboraron en la guerra del Vietnam, carentes por completo de un juicio sobre el sentido general de ese proyecto. Es por eso que estoy seguro que la escuela actual debe pensarse desde la formación hacia la conciencia de los actos del ser humano, desde el respeto a sí mismo y hacia los demás, y desde la construcción de nuevas formas de pensar para avanzar culturalmente. No es la inteligencia como un vaso que debe llenarse, sino como un trozo de madera que debe encenderse para que se despierte el ardor de la investigación y el deseo de la verdad. Plutarco. Sean por tanto en sumo grado prudentes, los padres cuando reprendan a sus hijos,
Recuerden, en quien se ve amenazado, ultrajado, azotado, se forma un ánimo servil y queda humillado, estropeado, sumido en la desesperación, perdido en el dolor. Si tenía una índole generosa, queda animalado, reducido a temerlo todo, a no usar nunca más nada de excelso y digno de un hombre libre. Maffeo Veggio. Recordando a Fenelon, el error común de la educación consiste en que pone todo el placer en las diversiones y todo el tedio en el estudio. Enseñanza y aprendizaje. La enseñanza la concibo como un proceso intelectual y pedagógico, donde el maestro reúne elementos culturales, sociales y disciplinares para fomentar su práctica. Ante todo, el maestro debe ser un intelectual, un ser humano con la capacidad de ver el mundo como un entramado de teorías, concepciones e interpretaciones acerca de la naturaleza, del conocimiento inteligible y de la realidad. Nosotros los maestros estamos llamados a fomentar bajo el uso de la razón, la duda y la reflexión de esas verdades que se nos han puesto como universales. Por lo tanto, la enseñanza no depende de conceptos ya instituidos culturalmente, sino que es necesario poner en tela de juicio los conceptos que se enseñan para que cada ser humano le dé un uso efectivo en su comportamiento y en su vivencia. La práctica de la enseñanza es una práctica de orientación. Por tal motivo, el proceso de planeación debe estar diseñado a partir del desarrollo del pensamiento del estudiante y no de la inyección memorística de conocimientos fragmentados por asignaturas. Debe ser una enseñanza planeada inicialmente desde la experiencia, para que luego sea abordada desde la abstracción. Adicionalmente, debemos reconocer que las prácticas de enseñanza deben actualizarse a la naturaleza y cultura de nuestros estudiantes. Si bien la escuela ha sido construida históricamente bajo las necesidades sociales de los estados, es necesario tener en cuenta que el mundo requiere de seres humanos críticos que conviven en paz y que están dispuestos a desplegar una gran transformación en acervos culturales que atentan contra el bienestar y el respeto al otro. Toda práctica de enseñanza debe fortalecer el pensamiento político para que el estudiante se forme desde la libertad y autonomía de sus actos, donde pueda reconocer las consecuencias de cada una de las decisiones y pueda reconocer al otro como parte de sí mismo, además de posicionarse como defensor de la vida y no destructor del mundo humano. Por tal motivo, el estudiante no es visto como un elemento pasivo de la escuela, que está destinado solo a repetir lo que el profesor le obliga. Desde esta nueva concepción, no es un ser en formación raso que va llenando de conocimientos al cerebro en la medida que va avanzando de ciclo educativo, sino que hace de su experiencia el factor más importante para la construcción de un ser inteligible. Es su experiencia la base de todo conocimiento y bajo el criterio de autonomía se debe sujetar el comportamiento del ser humano. Bajo ninguna circunstancia se debe obligar a recibir conocimientos que no se utilicen en la vida práctica y en el comportamiento de un ciudadano. Reconozco el papel de la memoria en el desarrollo del conocimiento, pero esta memoria no debe ser el fundamento pedagógico para afirmar si un ser humano ha sido bien educado en la escuela. Para responder a esta situación es necesario crear una escuela que involucre, además de la memoria, el ánimo intencionado del libre desarrollo del pensamiento y de la verdadera construcción de conceptos como herramienta subjetiva para iluminar el buen desempeño de un estudiante. No todos los estudiantes adquieren cada concepto de la misma forma y al mismo tiempo. Un concepto es una acción subjetiva, es una representación mental, una idea de un objeto inteligible y por tal motivo debe ser aprendido desde la experiencia y la reflexión de cada ser humano y no desde visiones mnemotécnicas de las realidades disciplinares. Recordando a Kant, el hombre no puede convertirse en verdadero hombre sino mediante la educación. Él es lo que ésta lo hace. Materias. El desarrollo conceptual en el modelo de la nueva escuela debe concebirse como universal. Es necesario integrar las áreas de enseñanza y no deben trabajarse de forma fraccionada por materias o asignaturas. Por ejemplo, la enseñanza de la geometría se puede desarrollar como un proyecto integrador que fusione la construcción geométrica, el arte y la medida. La enseñanza del átomo como concepto puede desarrollarse con el fundamento filosófico de Leucipo y Demócrito y el fundamento químico. La enseñanza de los valores éticos no solo deben ser trabajados en el área de ética y valores, sino además
es necesario integrarlo desde los conocimientos de las ciencias sociales, políticas y la dimensión espiritual. El estudio de la escritura y la lectura no solo puede depender del área del lenguaje, además es transversal con el desarrollo conceptual de todas las áreas del conocimiento. En otras palabras, concebir el conocimiento como universal, dotado de sentido que enlaza toda fuente de experiencia, es primordial para fortalecer el aprendizaje del estudiante. La educación siempre es una especie de teoría del conocimiento puesta en práctica. Es naturalmente política. Tiene que ver con la pureza, nunca con el puritanismo, y es en sí una experiencia de belleza. Freire. Tiempo, educadores, espacio y edificio. Con respecto al tiempo en que un estudiante debe estar en la escuela, considero que debe ser flexible, teniendo en cuenta que debe privilegiarse gran parte de este tiempo en juegos y actividades lúdico-pedagógicas como las matemáticas recreativas, la cocina, la danza y el dibujo. Además, las actividades de conocimiento disciplinar deben estar sustentadas en situaciones propias de la vida del estudiante para ganar motivación. Y las actividades conceptualmente abstractas deben dirigirse desde la formulación y prueba de hipótesis y la reflexión de teorías y cuerpos de conocimiento formal. El estudiante debe disfrutar cada minuto que se encuentra en la escuela. Esta debe ser un escenario donde se evidencien las capacidades del estudiante y se fortalezcan estas capacidades para promover un proyecto de vida basado en sus intereses. Es por eso que concibo al maestro como un observador positivo de las capacidades de sus estudiantes, un orientador de sus procesos y no como un evaluador punitivo de las relaciones entre lo que sabe o no sabe el educando. Con respecto a los espacios, considero que debemos presentar un nuevo modelo de arquitectura escolar, basados no en salones de clase encerrados y con rejas como si fuera un lugar de aconductamiento y alineación como las cárceles o los hospitales. Estos edificios deben expresar tranquilidad, libre movilización del espacio y libertad. La nueva escuela debe proponer aulas abiertas, desprovistas de toda privatización o encierro. Ojalá kioscos abiertos donde los estudiantes transiten con seguridad para tener la certeza que serán orientados bajo el fundamento de la autonomía y no de la represión. Estos kioscos deben incluir elementos interactivos, a la vez deben estar amoblados cómodamente. Es el estudiante quien debe sentirse a gusto en cada uno de los lugares pedagógicos. Cada lugar debe propiciarse como un laboratorio experiencial donde el estudiante experimentará y aprenderá de situaciones reales. Estamos seguros que es posible diseñar actividades de enseñanza formal incluyendo elementos manipulativos y concretos. La injusticia es como una enfermedad humana, afea el alma y la llena de insatisfacción, y por lo mismo la vuelve infeliz. Platón. Evaluación y acreditación. Cada estudiante es protagonista de su evaluación, ya no vista como elemento represivo donde se decide si aprueba o no, sino de formación hacia la conciencia y el desempeño autónomo. La evaluación debe ser un proceso de mejoramiento de las actividades de enseñanza y de seguimiento a lo que cada uno de los educandos aprende, y no solamente como elemento cuantitativo donde el promedio define el tipo de estudiante que es. Es una evaluación que propone el análisis diagnóstico de los conocimientos básicos que tiene el ser formado. Es una evaluación que se preocupa por cada proceso realizado por el estudiante y no solamente por el resultado. Es una evaluación que permite aumentar las capacidades de los niños sin importar la cuenta o el resultado promedio de cada examen. Estamos hablando de una escuela que forma verdaderos seres humanos que conviven en paz, que resuelven sus conflictos con ética y responsabilidad, que adquieren conocimientos para construir su proyecto de vida. En muchos casos, la escuela actual ha perdido el horizonte formativo y humano de la misma. Se observa cómo privilegian las notas, el examen, el conocimiento disciplinar, pero no se tiene en cuenta la vida de cada educando, sus necesidades, sus capacidades y su proyección al futuro. La escuela debe ser una escuela inclusiva. Todos tenemos la misma forma biológica, pero por naturaleza tenemos derecho a desarrollarnos de acuerdo a nuestras motivaciones, gustos y pasiones. La escuela debe estar organizada para promover las virtudes de cada ser humano. No todos los seres humanos estamos dispuestos a aprender todas las áreas de la misma forma. Nunca he comprendido cómo la escuela actual no permite que el mejor jugador de fútbol
asista a una competencia de alto rendimiento porque en matemáticas tiene bajos resultados o porque un niño con habilidades en danzas o pintura no participa en encuentros regionales o nacionales de arte porque su rendimiento en ciencias naturales es bajo. Considero que la escuela debe ser lo contrario, debe estar enfocada en la búsqueda de capacidades ocultas que hacen de cada ser humano un protagonista de su propia vida. Hoy ya he podido darme cuenta que el desamor que tuve en mi época de colegio por las matemáticas no era porque no podía aprenderlas, sino porque fue víctima de la no aceptación escolar por mi estado de aprendizaje de las matemáticas con lentitud. Esta nueva escuela no debe contener cuadros de honor. De esa forma se premia solo a unos, es más, a los mismos, mientras que los demás, los que aparentemente no son buenos, están destinados a la exclusión y a la vista educativa del segundo plano. La educación es un factor preferente en la transmisión de acervos culturales de una civilización, de un país, de una sociedad. No solamente como elementos subjetivos de poder, sino como reacciones de evolución científica y como el más sutil organizador de comportamientos naturales, éticos y cognitivos del ser humano. Por tal motivo, debe existir la seguridad de que la educación debe hallarse en el más allá. Creer en la educación del hombre es creer en el hombre mismo, en sus fortalezas, en sus pasiones y en el reconocimiento de sus intereses y límites. Por consiguiente, comprendo la labor del educador como una labor divina, cuya orientación, mediación es necesaria para iluminar al educando en el desarrollo de procesos de pensamiento y en la construcción de nuevas formas de actuar, de hacer y de intervenir en el mundo. En conclusión, se hace necesario cambiar la educación y la escuela. El avance del conocimiento no depende del mecanismo repetitivo del aprendizaje, sino la recreación de los aprendizajes para generar mejores formas de vivir. Necesitamos construir una escuela que resuelva los problemas y las necesidades de la sociedad, una escuela que esté pensada en el aprendizaje y no para la enseñanza. Se pretende convertir la escuela en una empresa que tiene por objeto final el rendimiento. Esto se convertiría en una trampa mortal para los desheredados de la tierra. Paulo Freire. Organización. En esta nueva escuela, el currículo se pretende organizar en 4 componentes fundamentales. Primero, educación ética, ciudadanía y sociedad. Segundo, naturaleza. Tercero, pensamiento matemático. Y cuarto, lectura crítica. La educación ética, ciudadanía y sociedad corresponde al estudio de las formas y comportamientos del buen ser humano, enfocado en el desarrollo de valores éticos y la búsqueda histórica de la construcción de la civilización. La educación para la naturaleza corresponde a la búsqueda de elementos del entorno físico, así como del entorno vivo, su administración y cuidado para el fomento a la conservación de la vida en el mundo. El estudio del pensamiento matemático se apropia del desarrollo formal de los procesos abstractos, así como la necesidad de matematizar el mundo para su cuidado y comprensión. La lectura crítica corresponde a la adquisición de procesos de comunicación como la escucha, la oralidad, la escritura y la lectura con posición crítica, que traspase la literalidad y la inferencialidad y proponga como protagonista las interpretaciones propias de quien lee. Venid, oh niños, aquí en la escuela se educa, no se castiga. Erasmo de Rotterdam. Disciplina. No quería mencionar el término disciplina. Considero que la organización, el funcionamiento y la estructura de la nueva escuela que estoy proponiendo, por la combinación tanto de los aspectos físicos, educadores, edificio, organización, como los demás actores del sistema, enseñanza, aprendizaje, materias, disciplina, horarios, evaluación y acreditaciones, que al fusionarse no harían lugar a que los estudiantes no estén en otra disposición que no sea la de la motivación a aprender. Los educandos deben ser el actor principal en cualquier sistema educativo. Ellos son los máximos protagonistas. Por lo tanto, considero que no debemos desarrollar prácticas de aula y prácticas educativas en general en donde los estudiantes deban permanecer en silencio, ubicados en lugares específicos en el salón de clases donde no puedan dialogar. No comparto esta visión con la escuela actual. En un sistema educativo actual, moderno, en donde la información y la tecnología están al alcance de todos los protagonistas del sistema,
Debemos proponer que los estudiantes estén relacionándose en todo momento con sus compañeros y por ende con sus maestros. El silencio no puede ser el remedio a la falta de atención en el desarrollo de las prácticas de aula. En la nueva escuela que hoy estoy proponiendo, concibo la disciplina como ese elemento objetivo de motivación que los estudiantes tienen para aprender, en donde ellos a través del diálogo puedan expresar sus ideas y en ningún momento exista la represión como elemento circundante para valorar si el estudiante está motivado o no para aprender. No hay enseñanza sin investigación, ni investigación sin enseñanza. Paulo Freire.